Entró a su propia mansión con las manos manchadas de tierra y el corazón cargado de sospechas, mientras la mujer que juraba amarlo lo humillaba frente a todos, sin saber que estaba sellando su propio destino. Aquella tarde, en San Pedro Garza García, el sol golpeaba con fuerza sobre los jardines de la Sierra Madre, pero el frío desprecio de Isabela era mucho más intenso que cualquier clima del norte de México, demostrando que a veces el veneno más peligroso se esconde detrás de un vestido de seda y un apellido de renombre. Bajo el ala de un sombrero de paja viejo y desgastado, Alejandro Villarreal observaba en silencio cómo su prometida trataba a los que ella consideraba inferiores, ignorando que el hombre que le entregaría una fortuna era el mismo que hoy limpiaba sus rosales. La arrogancia de la mujer no conocía límites y su voz chillona rompía la paz del hogar, creando una tensión que se podía cortar con un cuchillo mientras los trabajadores bajaban la mirada por puro miedo a perder su sustento diario en aquella casa de cristal y oro. Antes de continuar con esta emocionante historia, que les aseguro les hará reflexionar sobre las apariencias, díganos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos está escuchando en este momento tan especial. Nos encanta leer sus historias y saber que nuestra gran comunidad de personas que valoran la humildad sigue creciendo cada día más. Así que escriba ahora mismo su ciudad o estado para que podamos enviarle un saludo afectuoso y saber que estamos unidos por los mismos valores. Nadie en esa opulenta propiedad podía imaginar que Juan, el humilde jardinero de pocas palabras y manos cajeados, poseía el control total de las cuentas bancarias que sostenían el estilo de vida de la mujer más ambiciosa de Monterrey. Pero el plan de Alejandro no era solo una prueba de amor, sino una misión desesperada para proteger lo más sagrado que un hombre puede tener en esta vida: la integridad y el futuro de sus propios hijos frente a una amenaza que crecía bajo su propio techo. La verdad estaba a punto de brotar como el agua de un manantial en medio del desierto de Chihuahua, y lo que este millonario descubriría cambiaría para siempre la vida de todos los que habitaban tras esos muros de piedra cantera. Prepárense para ser testigos de una revelación que demuestra que la justicia divina a veces utiliza los disfraces más sencillos para manifestarse, y que el corazón de un padre es capaz de los sacrificios más grandes con tal de desenmascarar la verdadera cara de la maldad. San Pedro Garza García siempre ha sido el refugio de los más poderosos, un lugar donde las mansiones parecen competir con la majestuosidad de la Sierra Madre que las vigila desde las alturas. En el corazón de esta zona exclusiva, la residencia de los Villarreal destacaba por sus acabados en mármol y sus jardines impecables que desprendían un aroma a jazmín y tierra húmeda por las mañanas. Era un escenario de ensueño donde el dinero parecía comprar la felicidad, pero entre sus pasillos de lujo se escondía una realidad mucho más amarga, el café de olla más cargado. Una realidad que estaba a punto de ser expuesta por un hombre que lo tenía todo, pero decidió no aparentar nada para salvar a su familia. Alejandro, oculto bajo la identidad de Juan, se movía por los pasillos exteriores con una lentitud calculada, cargando sus herramientas con una dignidad que no encajaba con sus ropas gastadas y manchadas de lodo. Su piel, curtida por un sol que no perdonaba ni a los ricos ni a los pobres, reflejaba la sabiduría de quien sabe que el trabajo honrado no mancha el alma, sino que la fortalece contra las tormentas de la vida. A pesar de su disfraz, sus ojos mantenían ese brillo de inteligencia y autoridad que lo habían convertido en un titán de la industria en Monterrey, observando cada detalle, cada gesto y cada palabra que se decía en la casa cuando pensaban que el jardinero no escuchaba. Por otro lado, Isabela caminaba por la estancia con la prepotencia de quien se siente dueña del mundo entero, luciendo unos zapatos de diseñador que valían más que la chamba de un año de cualquier obrero. Su perfume importado inundaba el aire, borrando el olor natural de las flores y dejando a su paso una estela de frialdad que hacía que los empleados se pusieran tensos, apenas escuchaban el eco de sus tacones sobre el piso de granito. Ella representaba esa ambición ciega que solo ve el valor de las personas por el tamaño de su cartera, tratando a todos con un desdén que rayaba en lo inhumano, convencida de que su belleza y su posición le daban derecho a pisotear la dignidad de cualquiera. Aquella mañana, el choque de mundos fue evidente cuando Isabela salió al porche y vio a Juan podando las rosas con un cuidado casi paternal, dedicándoles el tiempo que ella nunca le daba a las personas reales.
Ella se acercó con una mueca de asco, cubriéndose la nariz con un pañuelo de seda, mientras le gritaba que se moviera de su camino, porque su presencia le arruinaba la vista de la sierra. Juan simplemente asintió con un respetuoso «Sí, señorita», manteniendo la cabeza baja para ocultar la media sonrisa de quien conoce un secreto que podría destruir el imperio de mentiras que ella estaba construyendo con tanto esmero y poca vergüenza. Mientras tanto, en la cocina, el aroma de los chilaquiles recién hechos y las tortillas calientes intentaba darle un poco de calidez a un hogar que se sentía cada vez más gélido por culpa de la futura dueña. María Elena, una mujer de corazón noble y trenzas firmes que había servido a la familia durante décadas, preparaba el desayuno con el amor que solo una madre de crianza puede ofrecer, siempre con un ojo puesto en la puerta para proteger a los pequeños. Ella era la verdadera guardiana de la casa, la que conocía los miedos de los hijos de Alejandro y la que sabía que tras la máscara de Juan el jardinero se escondía una esperanza que todos necesitaban desesperadamente. En un rincón de la estancia, el pequeño y la joven se mantenían abrazados, con esos ojos llenos de inocencia que solo buscan un poco de cariño y seguridad en un mundo que de repente se volvió hostil. No comprendían por qué su padre se había ido de viaje, ni por qué esa mujer que pronto sería su madrastra los miraba con tanto odio, como si fueran estorbos en su camino hacia la riqueza absoluta. Sus risas habían sido reemplazadas por susurros y sus juegos por el silencio, esperando que alguien llegara a rescatarlos de esa sombra que Isabela proyectaba sobre sus vidas, ignorando que su héroe estaba más cerca de lo que jamás imaginaron. La tensión estalló cuando un pedazo de pan dulce cayó accidentalmente sobre el tapete importado de la sala principal, provocando un grito de Isabela que se escuchó hasta las calles de la colonia. Ella se abalanzó sobre los pequeños con el rostro desencajado por la furia, amenazándolos con dejarlos sin comer y encerrarlos en el sótano oscuro si volvían a ensuciar su preciado tesoro material. María Elena intentó intervenir con humildad, pidiendo disculpas por los menores, pero Isabela la calló con un insulto hiriente, dejando claro que en esa casa el miedo sería la nueva ley y que nadie, absolutamente nadie, podría detener su reinado de terror y vanidad. Ver esta injusticia nos hace hervir la sangre y nos pone a pensar en la fragilidad de quienes no pueden defenderse ante el abuso de poder de los que se creen superiores por tener un poco más de lana. Dígame con total sinceridad en los comentarios, ¿usted qué habría hecho en el lugar de ese padre si viera que sus propios hijos son humillados de esa manera por alguien en quien confió? ¿Se habría quitado el disfraz en ese momento o habría esperado para ver hasta dónde llegaba la maldad humana? Queremos conocer su opinión porque su voz es fundamental para entender el valor de la justicia en nuestra sociedad actual. El tiempo se agotaba como la arena en un reloj quebrado, y Alejandro lo sabía perfectamente bien bajo su disfraz de jardinero humilde. La boda estaba programada para realizarse en apenas unas semanas, un evento que San Pedro Garza García recordaría por décadas debido a su opulencia, pero que para el pequeño y la joven representaba el inicio de una pesadilla interminable. Cada segundo que pasaba, el riesgo de que Isabela tomara el control legal de la familia aumentaba, poniendo en peligro no solo la fortuna de los Villarreal, sino la paz mental y la seguridad física de los seres que Alejandro más amaba en este mundo cruel. La urgencia se volvió insoportable cuando Juan, agachado entre los arbustos de la entrada, escuchó una llamada telefónica que le heló la sangre en las venas. Isabel hablaba con una voz gélida sobre un internado remoto, un lugar lejos de Monterrey donde pretendía enviar a los menores apenas se firmaran los papeles del matrimonio. Para ella, los hijos de su prometido eran simples obstáculos, estorbos que le impedían disfrutar de la lana y los lujos sin preocupaciones, y estaba decidida a sacarlos de su camino lo más pronto posible, sin importarle el trauma que esto causaría en sus corazones inocentes y llenos de amor. El destino de María Elena también colgaba de un hilo muy delgado, pues Isabella no toleraba la lealtad que la empleada mostraba hacia los niños en cada gesto cotidiano, la amenaza de dejar a la mujer en la calle, sin un peso y con una recomendación manchada que le impidiera volver a chambear. Era el método de tortura psicológica preferido de la futura patrona. Si María Elena era despedida, los pequeños perderían a su único escudo humano dentro de la mansión, quedando totalmente a merced de los caprichos de una mujer que solo conocía el lenguaje de la humillación
y el desprecio absoluto. El corazón de Alejandro latía con una fuerza que amenazaba con romper el secreto de su identidad, sintiendo que el peso de la responsabilidad lo asfixiaba bajo el fuerte sol de la tarde regiomontana. No era solo su dinero lo que estaba en juego, era el legado de decencia y amor que su familia había construido por generaciones, lo que se veía amenazado por la ambición desmedida de una extraña. La urgencia de actuar se volvía una llama que quemaba sus entrañas, pero sabía que debía esperar el momento exacto para que la justicia fuera total y definitiva, evitando cualquier oportunidad de escape para Isabela. La honra de la casa Villarreal estaba siendo pisoteada por los tacones de una mujer que no entendía el valor de la humildad ni el respeto por los más vulnerables. Lo que estaba en juego en ese jardín de San Pedro era la misma alma de una familia que siempre había sido ejemplo de generosidad para su comunidad. Cada desaire de Isabela, cada lágrima contenida del pequeño y cada suspiro de angustia de la joven se sumaban a una cuenta que el antagonista tendría que pagar con creces muy pronto, en un desenlace que nadie en la alta sociedad podría olvidar jamás. Isabela salió a la terraza con un vestido de diseñador que parecía brillar más que el sol de mediodía, mirando con asco el trabajo que Juan había realizado con tanto esmero durante las últimas horas de la mañana. Con un movimiento brusco de su mano cargada de anillos caros, derribó una de las macetas de cerámica de Tlaquepaque que él acababa de acomodar, dejando que la tierra se esparciera por todo el mármol reluciente de la entrada principal. Entonces ella dijo con una sonrisa maliciosa que un jardinero de su categoría no servía ni para cuidar la maleza de un terreno baldío en las afueras de la ciudad, exigiendo que limpiara el desastre de inmediato, sin mostrar la más mínima señal de arrepentimiento por el desastre provocado. La mujer señaló sus zapatos de antiitaliano que se habían manchado con un poco de polvo del jardín durante su rabieta. Con una voz que destilaba un veneno capaz de marchitar la rosa más fuerte, le ordenó a Juan que se pusiera de rodillas y limpiara el calzado con sus propias manos curtidas por la chamba diaria. Ella disfrutaba de ese momento de superioridad ficticia, sin sospechar que el hombre que tenía frente a sus pies era el dueño legítimo de cada rincón de esa propiedad y de toda la lana que ella gastaba con tanta alegría. Juan levantó la mirada lentamente, dejando que la sombra de su sombrero ocultara el fuego de indignación que bailaba en sus pupilas, pero mantuvo su papel con una calma que resultaba casi sobrenatural. Él respondió con mucha tranquilidad que las manos de un trabajador tienen mucha dignidad y que la tierra no es una mancha, sino la cuna de la vida que adorna esa casa tan elegante. Isabela soltó una carcajada llena de desprecio, llamándolo filósofo de Guarache y advirtiéndole que, si no cumplía sus caprichos, se vería de patitas en la calle antes de que terminara el turno de la tarde en la mansión. Mientras la tensión subía en el jardín, dentro de la cocina, María Elena aprovechaba un descuido de la futura patrona para deslizar un par de platos con chilaquiles calientes hacia los pequeños que tiritaban de hambre. La mujer de las trenzas firmes les pedía que comieran rápido, con el corazón en la mano, sabiendo que Isabela había prohibido que se les alimentara hasta que aprendieran a no ensuciar los muebles de la sala. El pequeño y la joven devoraban la comida con gratitud, viendo en María Elena a ese ángel guardián que les devolvía un poco de la esperanza que el desprecio de su futura madrastra les estaba robando. De pronto, el eco de los tacones de Isabela resonó en el piso de la cocina, haciendo que el aire se volviera pesado y que el miedo se apoderara del ambiente como una neblina espesa. Al descubrir la escena, la mujer estalló en gritos, acusando a María Elena de insubordinación y de malcriar a unos chamacos que, según ella, necesitaban mano dura y disciplina para ser alguien en la vida. La empleada intentó explicar que los niños no tenían la culpa de nada, pero sus palabras solo sirvieron para alimentar la hoguera de vanidad y soberbia que consumía. El juicio de la malvada prometida de Alejandro. Dígame con toda sinceridad, ¿usted cree que esta mujer merece entrar a formar parte de una familia tan noble después de demostrar tanta falta de humanidad con unos pequeños indefensos? ¿Y usted qué habría hecho en el lugar del jardinero al ver cómo maltrataban a sus hijos y a su empleada más leal? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos saber si usted también siente esa indignación que nos parte el alma al ver tales injusticias en un hogar mexicano. Tu opinión es la que nos motiva a seguir compartiendo
estas historias que nos enseñan el valor de la verdadera justicia y el respeto, Isabela no se detuvo ahí y con un gesto de desdén absoluto le arrebató el plato de comida a la joven para tirarlo directamente al bote de la basura, asegurando que en su casa se hacía su voluntad o no se hacía nada. Ordenó a María Elena que recogiera sus cosas y se largara de la propiedad. En ese mismo instante, gritándole que personas de su clase eran fácilmente reemplazables por alguien que, si supiera obedecer sin chistar, los niños comenzaron a llorar en silencio, aferrándose al delantal de la mujer que los había cuidado con tanto amor, sintiendo que su mundo se derrumbaba por completo. En ese momento de crisis, Juan entró a la cocina cargando unas herramientas pesadas y, con una voz firme que por un segundo perdió su tono humilde, sugirió que tal vez despedir a la persona que mejor conoce la casa no era la decisión más inteligente financieramente. Isabela lo miró con sorpresa y asco, preguntándole desde cuándo los jardineros sabían de administración de empresas o de inteligencia emocional en el trabajo. Juan simplemente bajó la cabeza y comentó que a veces los que están abajo ven las grietas de la estructura mucho antes que los que viven en el ático, dejando a la mujer desconcertada. La arrogancia de Isabela la llevó a burlarse de las palabras del jardinero, asegurando que un hombre que apenas sabía distinguir entre una pala y un rastrillo no podía darle lecciones de vida a alguien que frecuentaba los mejores círculos de Monterrey. Ella seguía convencida de que su boda con Alejandro la convertiría en la reina absoluta de ese imperio, ignorando que cada una de sus acciones estaba siendo registrada por el hombre que realmente firmaba los cheques. El plan de enviar a los menores al internado ya estaba en marcha en su mente, visualizando una vida de lujos sin el estorbo de la descendencia de su futuro marido, pero nadie podría imaginar que por tras de aquel mirar cansado y de ese sombrero viejo había una verdad que cambiaría el destino de todos los presentes en esa cocina antes de que el sol se ocultara tras la Sierra Madre Ann. Lo que viene a continuación, les aseguro que los dejará con la boca abierta, porque la justicia a veces tarda, pero cuando llega, lo hace con una fuerza que nadie puede detener, ni siquiera la mujer más poderosa de San Pedro. Estén muy atentos, porque el desenlace de esta humillación está más cerca de lo que creen, y será verdaderamente espectacular. Isabela, decidida a dar el golpe final a la dignidad de la casa, tomó una foto antigua que descansaba sobre la chimenea, donde aparecía la difunta madre de los niños, y comentó que ese tipo de basura no tendría lugar en su nueva decoración. La joven gritó de dolor al ver cómo la mujer amenazaba con tirar el recuerdo más valioso que tenían de su pasado, mientras el pequeño se escondía detrás de Juan buscando protección. La crueldad había alcanzado un punto de no retorno, y el aire en la mansión vibraba con una electricidad que anunciaba el fin de la gran mentira que Isabela había construido. Juan apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, sintiendo que el disfraz de jardinero le pesaba más que nunca ante la urgencia de rescatar a sus hijos de las garras de esa mujer sin alma. Sabía que el momento de la verdad había llegado y que no podía permitir ni un minuto más de este suplicio para su familia y sus empleados leales. Cada palabra de odio de Isabela era un clavo más en el ataúd de su relación, y el millonario estaba listo para resurgir de entre la tierra del jardín para reclamar su trono y su honor. La tensión era tan grande que hasta el viento parecía haberse detenido en los jardines de San Pedro Garza García, esperando el estallido final que pondría a cada quien en su lugar correspondiente. María Elena lloraba en silencio, los niños temblaban, y la villana sonreía con una satisfacción diabólica, creyéndose victoriosa en su guerra contra la humildad y el amor verdadero. El escenario estaba listo para la revelación más impactante de la historia de la familia Villarreal, una que recordaría a todos que nunca se debe juzgar a un hombre por la ropa que lleva puesta. Justo cuando Isabela estiraba la mano para soltar el portarretratos y hacerlo añicos contra el suelo, una mano firme y segura la detuvo con una fuerza que no admitía réplicas ni excusas. Juan ya no tenía la espalda encorvada ni la mirada baja, sino que se erguía con una estatura imponente que llenaba el espacio de la cocina, haciendo que la villana retrocediera por instinto ante esa presencia que de pronto se sentía tan poderosa como el acero. Entonces él dijo con una voz profunda y autoritaria que nadie volvería a tocar un solo recuerdo de su hogar mientras él estuviera presente para evitarlo, dejando a todos mudos por la sorpresa del cambio radical en su semblante. El jardinero se llevó la mano
al rostro, retirando con un gesto lento y dramático el viejo sombrero de paja que lo había mantenido en las sombras de su propia mansión durante las últimas semanas. Con un pañuelo que sacó de su bolsillo, se limpió el rastro de tierra de las mejillas, revelando los rasgos finos y la mirada penetrante de Alejandro Villarreal, el hombre que Isabella juraba amar, pero al que realmente nunca se había tomado el tiempo de conocer de verdad. La luz de la tarde entró por el ventanal, iluminando el rostro del verdadero dueño de la casa, quien miraba a su prometida con una mezcla de lástima y justicia divina en sus ojos oscuros. El silencio se volvió tan denso que se podía escuchar el latido acelerado del corazón de Isabella, quien palideció hasta quedar del color del mármol que tanto presumía poseer en sus redes sociales. Alejandro entonces dijo que el viaje de negocios a la Ciudad de México nunca ocurrió, pues necesitaba ver con sus propios ojos la clase de mujer que metería en su casa para cuidar de sus hijos y de su gente. Ella intentó balbucear una disculpa, tratando de recuperar su compostura de mujer de sociedad, pero las palabras se le atoraban en la garganta al darse cuenta de que cada humillación que le propinó al jardinero había sido una puñalada directa a su futuro, para que no quedara ninguna duda de su engaño y de la maldad que habitaba en su alma. Alejandro sacó un pequeño dispositivo de grabación oculto estratégicamente entre los botones de su camisa de trabajo, el cual había capturado cada insulto y cada amenaza. Él mostró también un sobre con documentos oficiales que sacó de la repisa de la cocina, donde se detallaba que la auditoría a sus cuentas personales ya estaba en proceso debido a sus gastos excesivos sin autorización previa. Isabella miró los papeles con horror, dándose cuenta de que la prueba era irrefutable y que su máscara de mujer perfecta se había hecho pedazos frente a la mirada atenta de todos los presentes. La reacción de los testigos fue un torbellino de emociones contenidas que finalmente estallaron en el aire cargado de la mansión de San Pedro Garza García, marcando un antes y un después en sus vidas. María Elena se llevó las manos a la boca, soltando un suspiro de alivio que le devolvió el color al rostro, mientras los pequeños miraban a su padre con una admiración renovada y un brillo de alegría en sus ojos. El pequeño y la joven corrieron hacia él, reconociendo finalmente al hombre que siempre los había protegido, dándose cuenta de que su héroe nunca los había abandonado, sino que estaba vigilando cada paso desde la humildad del jardín. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que no te imaginas, pues la justicia mexicana, cuando llega con la verdad por delante, no deja piedra sobre piedra en el camino de los soberbios. Así que, antes de ver cómo Alejandro pone a esta mujer en su lugar, deja tu gusto ahora mismo y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias cargadas de emoción y enseñanzas de vida. No permitas que esta gran lección pase de largo. Únete a nuestra familia de seguidores que valoran la honestidad por encima de cualquier riqueza material o título de nobleza comprado con engaños. Isabella intentó acercarse a Alejandro con una sonrisa forzada y lágrimas de cocodrilo, rogándole que entendiera que todo había sido un malentendido, producto del estrés por los preparativos de la boda de ensueño que planeaban. Ella dijo que solo quería lo mejor para la familia y que sus métodos eran estrictos por el bien de los chamacos, buscando desesperadamente una forma de salvar el compromiso que le garantizaba una vida de lanas y comodidades. Pero la mirada de Alejandro era un muro de hielo impenetrable, pues había visto la verdadera naturaleza de la mujer y ya no había marcha atrás en su decisión de proteger su hogar de tanta podredumbre. Alejandro no perdió más tiempo en palabras vacías y, con la autoridad que le otorgaba ser el pilar de aquella casa, llamó de inmediato al personal de seguridad de la privada para que escoltaran a Isabella fuera de sus límites de forma inmediata. Entonces él dijo con una frialdad que cortaba el aliento que la farsa había terminado y que no permitiría que una persona con tanta maldad en el alma siguiera contaminando el aire de su hogar. Ni un segundo más. La orden fue clara y contundente, resonando por todas las paredes de mármol de la mansión como un trueno que anunciaba el fin de una tormenta que casi destruye la paz de su familia. La mujer, al verse acorralada y sin salida, comenzó a gritar desesperada, intentando aferrarse a los muebles y a las cortinas finas, como si los objetos materiales pudieran salvarla de la vergüenza pública que estaba viviendo frente a todos. Ella gritó que él no podía hacerle eso, que ella era una figura importante en todo Monterrey
y que todos se enterarían de su supuesta crueldad. Pero sus palabras ya no tenían peso ni poder sobre nadie. Los guardias de seguridad entraron con paso firme, cumpliendo la orden de su patrón, sin dudarlo ni un instante, pues ellos también habían sido testigos del trato inhumano que la mujer les daba a diario. Alejandro ordenó a María Elena que trajera unas bolsas de basura negras de la cocina, las mismas que Isabella pretendía usar para tirar los recuerdos de los niños, y le pidió a los guardias que metieran ahí las pertenencias de la mujer. Entonces él dijo que, así como ella despreció lo más sagrado, ahora saldría de esa casa con su ropa de marca envuelta en plástico, demostrando que la verdadera elegancia no está en las etiquetas caras, sino en la decencia. Isabella veía con horror cómo sus vestidos de seda y sus zapatos de miles de pesos eran tratados como lo que ella consideraba a los demás, a simples desechos sin valor alguno. El desfile de la vergüenza comenzó por el pasillo principal, donde el resto de los empleados de la mansión se habían reunido en silencio para presenciar la caída de la tirana que los había humillado durante tantos meses. Isabella caminaba escoltada, con el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia y los pies descalzos sobre el granito frío, pues Alejandro no le permitió llevarse ni un solo par de zapatos más de los que traía puestos. Las miradas de justicia de los trabajadores eran el castigo más grande para su soberbia, dándose cuenta de que en un segundo había pasado de ser la futura reina a ser una extraña rechazada. Antes de que cruzara el umbral de la puerta principal, Alejandro la detuvo una última vez para entregarle el anillo de compromiso que ella le había exigido, con tanta insistencia semanas atrás en una joyería de lujo. Él le dijo que se quedara con la joya, no como un regalo, sino como el pago final por haberle mostrado su verdadera cara antes de que fuera demasiado tarde para salvar su vida y la de sus hijos. Entonces él cerró la pesada puerta de madera tallada con una fuerza definitiva, dejando a la mujer sola en la banqueta, bajo la mirada curiosa de los vecinos de San Pedro Han, una vez que el silencio volvió a reinar en la propiedad. Alejandro se arrodilló frente a sus hijos y los estrechó en un abrazo tan fuerte que parecía querer borrar cada una de las ofensas recibidas. Él les pidió perdón con la voz entrecortada, prometiéndoles que nunca más permitiría que alguien con el corazón de piedra se acercara a lo que ellos sabían, construido con tanto amor y respeto mutuo. La joven y el pequeño lloraban de alegría, sintiendo que la pesadilla había terminado y que su padre, el millonario que supo ser jardinero por amor, estaba de vuelta para protegerlos de todo mal. Los días que siguieron en la mansión de San Pedro Garza García fueron como el despertar de un sueño largo y sombrío, donde la luz del sol finalmente lograba entrar por cada ventana sin encontrar el obstáculo de la vanidad. El aroma de los chilaquiles con salsa de chile serrano y el cafecito de olla recién colado volvieron a ser los protagonistas de las mañanas, trayendo consigo una alegría que se sentía en cada rincón de la casa. Alejandro, ya sin la necesidad de ocultarse tras el disfraz de jardinero, decidió que la primera gran decisión de su nueva etapa sería honrar a quien nunca le dio la espalda a su familia cuando las cosas se pusieron difíciles. Entonces él llamó a María Elena al despacho principal, ese lugar que antes le estaba prohibido pisar si no era para limpiar, y le entregó las llaves de la administración general de la propiedad con un nudo en la garganta. Alejandro dijo con mucha emoción que la verdadera lealtad no se compra con lana, ni con promesas vacías, sino que se demuestra con acciones valientes como las que ella tuvo al proteger a sus hijos de las garras de la ambición. La mujer de las trenzas firmes lloró de felicidad, agradeciendo a la Virgen por haberle permitido ser el instrumento de justicia en una casa que ahora sí sentía como su propio hogar. Los pequeños, el pequeño y la joven, recuperaron pronto la sonrisa y el brillo en sus miradas, volviendo a correr por los jardines de la Sierra Madre con una libertad que les había sido arrebatada por el miedo. Ya no tenían que esconderse para comer un pedazo de pan dulce, ni temían que los recuerdos de su madrecita fueran tirados a la basura por una desconocida sin escrúpulos. Alejandro se encargó de que la presencia de su difunta esposa fuera respetada y celebrada, enseñándole a sus hijos que la nobleza de espíritu es la herencia más valiosa que un padre mexicano puede dejarle a su descendencia en esta vida de retos. En los círculos sociales de Monterrey, pronto se supo la verdad de lo ocurrido, y aunque muchos quedaron sorprendidos por la táctica de Alejandro, la mayoría aplaudió su valentía para defender la integridad de su familia por encima de las apariencias. Isabella, por su parte,
desapareció de la escena pública cargando con la humillación de haber sido desenmascarada por el mismo hombre que ella intentó pisotear con sus zapatos de marca. Se convirtió en un cuento moral que los abuelitos cuentan a sus nietos para recordarles que el dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca podrá adquirir un gramo de dignidad ni un ápice de amor verdadero y honesto. La moraleja de esta historia nos queda clara a todos los que hemos trabajado duro para sacar adelante a los nuestros. La verdadera riqueza no está en lo que se muestra en el exterior, sino en lo que se lleva guardado en el corazón. En un mundo que a veces parece valorar más el brillo del oro que la pureza del alma, es fundamental recordar que la humildad es la llave que abre las puertas del respeto y la justicia divina. Aquel día todos en San Pedro aprendieron que un hombre con las manos manchadas de tierra puede ser mucho más honorable que una mujer vestida de seda y diamantes falsos. ¿Y usted, qué enseñanza le deja esta historia de sacrificio y valentía de un padre que hizo todo por sus hijos? Escríbalo ahora mismo en los comentarios. Queremos leer su reflexión y saber cómo este relato tocó las fibras más profundas de su corazón mexicano y familiar. Sus palabras son el motor que nos permite seguir compartiendo estas lecciones de vida que nos unen como comunidad y nos recuerdan los valores que realmente importan en este mundo tan cambiante. No se guarde sus pensamientos, comparta con nosotros esa sabiduría que los años le han dado y que tanto valoramos en este canal. Si esta historia lo conmovió y le hizo pensar en la importancia de la justicia y la humildad, le pedimos de todo corazón que la comparta con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza hoy mismo. A veces, un pequeño gesto como compartir un video puede cambiar la perspectiva de una persona que está pasando por una injusticia similar en su propio entorno sin saber qué hacer. Sigamos difundiendo historias que dignifiquen al trabajador y protejan la inocencia de los que no tienen voz, porque juntos somos más fuertes en la búsqueda de un mundo más justo para todos los que amamos.